Buenos días a todos. Comenzaremos entonces con la tercera parte de este módulo, que es el proceso de diseño curricular, continuando con lo que hemos visto antes e iremos ampliando algunas ideas respecto de diferentes etapas que encontramos en este proceso de diseño. Recordando siempre que no lo estamos planteando como una secuencia fija de pasos, porque efectivamente se trata de un proceso que tiene que ser dinámico, que es iterativo. Uno pasa una etapa pero tiene que volver a revisarla luego, es decir que cada vez que uno va atravesando distintos momentos del proceso tiene que revisarlo y muchas veces ir al comienzo para ver si efectivamente es coherente lo que está diseñando. Por lo tanto, comenzamos con nuestro trabajo de hoy y entre los temas que teníamos que tomar está este de cuáles son las decisiones acerca del formato curricular que nosotros adoptaremos en el diseño curricular que nos estamos planteando. Entre los temas que tienen que ver con estas decisiones se encuentra lo que se refiere a cuál será la secuencia de contenidos que utilizaremos, cuál es la relación entre las asignaturas que nosotros pensamos que es la más adecuada para nuestro diseño, cuál es la selección de contenidos que haremos, algunos de los problemas que se plantean, y son muchos, mencionaremos solamente algunos, qué grado de flexibilidad le daremos al currículo. Hemos dicho ya varias veces que es indispensable que el currículo sea flexible, veremos cómo lo podemos plantear. ¿Cómo individualizaremos el currículo? Porque también dijimos que uno de los temas que nos interesa mucho es la adaptabilidad del currículo a las distintas circunstancias, instituciones, momentos históricos, pero sobre todo las diferencias entre las personas. Los alumnos son distintos, de qué manera el currículo puede adaptarse, puede dar lugar a que esa diversidad sea atendida. Por lo tanto, comenzaremos con el primer tema, la secuencia de contenido. Sé que ustedes lo han visto ya en algún trabajo, pero nos plantearemos que hay distintas maneras de resolver la cuestión de la secuencia. Una de ellas es esta. Si tenemos un momento, un periodo, que puede ser tanto de asignaturas diferentes, la asignatura 1, la asignatura 2, o puede ser la primera etapa de un curso, la segunda etapa de un curso, la tercera etapa del mismo curso. Es decir que, así como lo plantearemos respecto de la programación de una asignatura o la programación de las asignaturas en un currículo, tenemos una solución, un tipo de solución que es la programación lineal. Según este tipo de programación, en cada una de las etapas se plantean contenidos diferentes, se dan por concluidos y se pasa a una nueva etapa con nuevos contenidos. Cada una de las etapas se da como conocida, aprendida, manejada por los estudiantes y por eso se pasa a la segunda etapa. La programación lineal entonces representa una secuencia que siempre se va renovando en términos de contenidos y que por lo tanto, cuando nosotros nos planteamos cómo la vamos a definir, estamos dividiendo, ya sea una disciplina, ya sea una subdisciplina, una asignatura, ya sea una secuencia de asignaturas diferentes en un plan de estudios, cada una de ellas presentará cosas distintas que no serán vueltas a ver, porque se dan ya por conocidas. Otra clase de programación es la programación concéntrica. La programación concéntrica plantea también distintas etapas y en cada una de ellas en realidad se retoma lo visto antes, solo que se profundiza, se enriquece, se ven más detalles respecto de lo que ha sido visto en las etapas anteriores. Esta clase de programación se llama programación concéntrica. La programación lineal es la programación que clásicamente se ha adoptado y planteó muchos problemas. ¿Por qué problemas? Voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, cuando se da la etapa 1, asignatura o unidad 1 de una asignatura, se da por concluida, se da por conocida y se pasa a la 2. Rara vez
se completa totalmente la 1. Y lo que se observa en la práctica es que con mucha frecuencia aparecen lagunas. No se ha completado la 1, pero se inicia en la etapa siguiente, la 2, dando por conocida completamente la anterior. Así es como aparecen lagunas entre la 1 y la 2, la 2 y la 3, etcétera, etcétera. Esto ya representa vacíos en el conocimiento que a veces son muy importantes. Por otra parte, si voy a tomar otro problema, cuando el estudiante está cursando la etapa 1, no es el mismo estudiante que cursa la 2 y la 3. Cuando ya llega a la etapa 3, en realidad es un estudiante que ha hecho aprendizajes previos. El estudiante de 1 no solo es un novato, por ejemplo, en la asignatura o en la carrera que está cursando, sino que muchas veces tiene menos años también. Y la edad también tiene que ver con su capacidad de desarrollar estrategias cognitivas de orden superior. Tiene mucho que ver con los niveles con los que se inicia en esa asignatura, en esa disciplina, por ejemplo, nueva. Como digo, no es el mismo el estudiante que está en la etapa 1 que el estudiante que está en la etapa 3. Y se ha comprobado que los aprendizajes que puede hacer, por ejemplo, en la etapa 3, son más complejos, son superiores. Con lo cual, aquello que ha aprendido en la etapa 1, que no va a volver a ser visitado por el estudiante, no va a volver a ser enseñado, porque se ha dado por conocido y concluido. Esto que él ha aprendido en realidad queda atrás para un momento en donde él no estaba tan capacitado, digamos, para desarrollar aprendizajes más complejos, y por lo tanto se prioriza lo que él aprende en las etapas superiores, en las etapas siguientes, respecto de lo que ha aprendido en las etapas previas. En un plan de estudios es muy común, por ejemplo, en la escuela primaria, que este sea un tema al que se atiende. No se le enseña al niño del segundo grado lo mismo que se le enseña a un niño que está en sexto o séptimo grado. Pero en la escuela secundaria no siempre se tiene en cuenta este tema cuando se definen las asignaturas que se colocan en el plan de estudios y su secuencia, y en la universidad decididamente no se toma en cuenta, sino que los aprendizajes, por ejemplo, en los primeros años pueden ser aprendizajes sumamente complejos, sumamente abstractos incluso, pero no se toma en cuenta que es un estudiante que recién está ingresando a la universidad, que está muchas veces en su adolescencia y que desde el punto de vista cognitivo no tiene el mismo nivel de desarrollo que el que va a tener, por ejemplo, cuando está en tercer año o cuarto año. En ese sentido, la programación lineal no atiende a cuestiones importantes. Por eso es que se creó la programación concéntrica. La lineal era la clásica, la concéntrica apareció ya en el siglo XX como una solución posible. Pero el problema de la programación concéntrica, que también plantea distintas cuestiones y que nosotros hemos visto porque tenemos experiencia en la escuela primaria, en los primeros años, por ejemplo, de la escuela primaria es típico trabajar con programaciones concéntricas. En realidad, lo que tiene como gran problema es que es muy aburrido. Los alumnos se saturan de ver siempre lo mismo, aunque sea con algunos detalles adicionales, pero la realidad es que la falta de novedad en este tema es un problema serio, a veces difícil de solucionar, porque como digo, es ver siempre lo mismo, pero con más detalles. Tenemos experiencia en la escuela primaria, por ejemplo, en el aprendizaje de la historia por efemérides, o incluso no por efemérides, en el estudio de la geografía por regiones, por ejemplo, en donde se van viendo en distintos grados sucesivamente las mismas regiones, pero con más información. No es
una forma adecuada de hacer la programación, también ha recibido críticas, y esto ha hecho que se creara una tercera clase de programación que trata de combinar las ventajas y de evitar las desventajas que tienen la programación lineal y la programación concéntrica. Esta forma de programación suele llamarse programación en espiral o helicoidal. Ha sido propuesta por distintos autores, probablemente el más conocido sea Jerome Bruner, porque él lo que sostiene es que conviene plantear primero los conceptos fundamentales y luego ir desarrollándolos, incluso aplicados al estudio de distintos campos o distintas zonas o sectores de esa disciplina, de manera de ir profundizando el significado de esos conceptos iniciales, que no se abandonan, sino que, con la expresión que él utiliza, son revisitados progresivamente. La programación en espiral, la programación helicoidal, tendría que decir que hoy se considera la mejor forma de programación, tanto aplicada a una misma asignatura, a una disciplina, como a un plan de estudios. Acá hay una cita de su libro famoso, en 1966, Hacia una teoría de la instrucción, en donde Jerome Bruner promueve la utilización de un currículo en espiral. El concepto de currículo en espiral, que inicialmente tomó la forma que yo acabo de mencionar, se refería a una espiral temática, pero con el tiempo se amplió a pensar que podía tratarse también de una espiral de habilidades, es decir, que habilidades, por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo, que eran inicialmente trabajadas, por ejemplo, formas de razonamiento, que eran trabajadas en relación con algunos temas, se iban desarrollando a través del tiempo y cada vez profundizando y trabajando en cuestiones más complejas que implicaban un desarrollo de la habilidad también superior. Hay espirales monodisciplinares y también aparecen espirales interdisciplinares. Por lo tanto, como digo, el concepto de currículum en espiral se ha ido consolidando y ha adoptado formas diferentes, pero ha ido demostrando que no se pueden dejar conocimientos atrás, como ya sabidos, completamente sabidos, porque el aprendizaje mismo es un proceso en espiral. Sea de lo que sea. No es que nosotros lleguemos a saber y ya sabemos y no podemos aprender más. No, seguiremos aprendiendo a lo largo de toda la vida y lo que ya sabíamos lo revisaremos. Probablemente desaprendamos algunas cosas, aprendamos mejor otras, entendamos mejor algunos significados, construyamos nuevos significados y seamos capaces de penetrar en nuevos mundos. Por lo tanto, el currículum en espiral como tipo de programación parece ser el más adecuado. En cuanto a la relación entre asignaturas, podemos diferenciar, ya que hablamos de formatos curriculares, que puede haber una estructura de currículo en asignaturas independientes que no tienen que ver entre sí, que no establecen relaciones entre sí, se dan cada una de ellas independientemente, tienen temas diferentes, tienen metodologías diferentes, es decir, no hay ninguna correspondencia buscada entre las distintas asignaturas que componen un plan de estudios. Pero también hay estructuras con asignaturas relacionadas y esas relaciones pueden adoptar distintas formas. Una forma de asignatura relacionada es lo que se denomina asignatura relacionadas por correlación. Esta es la forma más baja, más débil, podríamos decir, de relación entre asignaturas. Las asignaturas relacionadas, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos la asignatura A, tenemos la asignatura B y tenemos la asignatura C. ¿Cómo se pueden relacionar entre sí? Podríamos decir que hay una relación entre A y B, por ejemplo, cuando en B se hace referencia a temas, conocimientos, aprendizajes hechos en A. Lo único que se hace es referencia. No se modifica el programa de B, sino que simplemente se usa algo, el profesor menciona algo de lo que ha sido visto en otra asignatura. Esas asignaturas, por ejemplo, pueden ser simultáneas, acá he dibujado A y B como simultáneas, o sucesivas, como A y C.
Y entonces uno puede decir en A que algo será visto luego y utilizado en C, o puede en C, que es posterior, hacer mención o referencia a algo visto previamente en A. En cualquiera de estos dos casos, nosotros tenemos que entre dos asignaturas hay una relación, pero de tal manera que podemos diferenciarla de esta otra, en donde B hace referencia a lo visto en C y C hace referencia a lo visto en A. Cuando nosotros teníamos esa correlación simple A-B, dependía del profesor exclusivamente hacer esa referencia. El profesor de A sabe que algo será visto en B. Bueno, en ese caso hace mención, es una correlación simple, hace mención a que esto será utilizado en la asignatura B. Pero cuando es doble, en realidad necesitaríamos que los dos profesores hagan mención uno a lo visto en la otra asignatura. Como decimos, puede ser simple o doble, o puede ser solo horizontal o solo vertical. Bien, lo interesante de esto es que, yo digo, es una forma débil de relación, porque la correlación no implica ni modificación de programas, ni modificación de metodologías, simplemente la mención, el recuerdo, la evocación a algo que ha sido visto o el anuncio de algo que será utilizado posteriormente. Es una decisión de los profesores. No es necesario que el currículo señale que hay que hacer esa correlación. No es indispensable. Los profesores, por su propia voluntad, pueden resolver hacer esa clase de relacionamiento. Hay una condición, sí, y es que el profesor sepa qué es lo que se da en otra asignatura, que conozca ese programa, y en segundo lugar, que lo sepa, que lo conozca, que vea cómo es que se puede utilizar. Pero vuelvo a decir, no es indispensable que el currículo lo señale, lo indique. Ahora, sí puede ocurrir, y ocurre a veces, que el currículo está secuenciado de tal manera que lo impida. Por ejemplo, que en determinada asignatura se solicite utilizar algo que será visto posteriormente, que no ha sido visto todavía. Y entonces, esto ha sucedido en algunos planes de estudios, se dificulta entonces la tarea del profesor. Pero vuelvo a decir, si uno tiene el cuidado de establecer una secuencia, que sea una secuencia que no impida que esas correlaciones se establezcan, sí habría que tratar de estimular que los profesores, al planificar sus cursos, tengan en cuenta que la correlación existe y que, por lo tanto, conviene que él se ocupe de buscar de alguna manera que los alumnos relacionen, asocien las distintas asignaturas, sean simultáneas, sean sucesivas. Pero además de las asignaturas relacionadas por correlación, hay algunas relaciones que se pueden establecer de manera más fuerte, pero ahora sí, depende de la estructura que se establezca para el currículo. Por ejemplo, la relación por concentración. La relación por concentración implica que, supongamos que tengo la asignatura A y tengo también otras asignaturas, A, B, C, D, E, por ejemplo. Tengo estas 5 asignaturas, pero resuelvo que la asignatura A va a ser la asignatura eje. Entonces B, C, D, E van a tomar como eje el programa de A, la enseñanza de A, y van a modificar B, C, D y E, van a modificar su programa en función de las necesidades de aprendizaje que tiene el alumno en A. En este caso sí es necesaria una coordinación. Por eso digo, esto ya implica una estructura del currículo en donde la centralidad de A, la asignatura eje, es fundamental, absolutamente fundamental. En ese sentido A termina siendo más importante que las otras que le están subordinadas, lo cual no implica que no sean también importantes, porque lo que no es importante no está en el currículo. Todo lo que está en el currículo está porque es importante. Quiere decir que B, enseñada según una secuencia temática, por ejemplo, que solicita A,
De todas maneras, B es importante, no es que no sea importante y solo A lo sea. Pero lo que es cierto sí es que la elección de A es definitiva porque hay un mensaje señalado para los estudiantes de que es una disciplina que es muy importante y que por eso es que se ha convertido en el centro para todas las demás. Acá hay una cuestión de planificación en el diseño curricular y también de la planificación de la enseñanza, porque esto en la práctica implica que estos profesores se tienen que poner de acuerdo y que pueden adaptar sus planes de estudios a esta clase de estructura. La concentración es una manera que facilita la integración de los contenidos, trata de hacer desaparecer esa fragmentación tan dura que suelen tener los planes de estudios en distintas asignaturas no relacionadas y por eso es un camino hacia la integración en el currículo. La integración no es total, pero digamos que sí hay un peligro, que es colocar en las asignaturas eje el centro de la enseñanza, no marcando, esto que señalo es fundamental, es que todas las otras asignaturas también son importantes. El trabajo integrado, que acá tiene un paso hacia una concreción interesante, va a depender mucho la calidad del trabajo, de las decisiones que vayan tomando los profesores y de la planificación que se pueda hacer en unidades didácticas en las cuales contribuyan todas las asignaturas para su mejor conocimiento. Pero vuelvo a decir, el romper la fragmentación es uno de los objetivos del relacionamiento por concentración. Un paso más fuerte se da con lo que se llama relación por globalización, en donde ya el tema central no es el eje, no es una asignatura disciplinaria, sino que, como vamos a ver, todas se ponen al servicio, A, B, C, D, E, se ponen al servicio del tratamiento de un problema, un proyecto, como vamos a ver, un tema que va a integrar, una acción que va a integrar, vuelvo a decir, un problema que integra las contribuciones de conocimientos y habilidades que pueden hacer las distintas asignaturas. Acá no hay una que prime sobre las demás, como en la concentración, sino que en la globalización el centro puede ser un tema, un problema, un proyecto, un método, un caso. Entonces, lo que se busca acá justamente es un formato de currículo integral. En este caso, bueno, sería multidisciplinario, el currículo basado en problemas justamente tiene esa característica, la globalización. La calidad de la globalización va a depender del trabajo y de las decisiones que hagan los profesores y los estudiantes. El trabajo entonces es muy interesante y es un formato de currículo que incluso a nivel universitario ha sido adoptado en distintos casos, como sabemos en el currículo con base en problemas, por ejemplo, que se inició en medicina, siguió en administración y en algunas otras carreras en el campo de la salud y también en la ingeniería y en otros casos. La globalización es muy interesante como ejemplo de lo que puede ser un currículo integral. Otro tema que es difícil de trabajar es la cuestión de la selección de contenidos. ¿Qué contenidos vamos a colocar? Con la aclaración que veremos, de que cuando hablamos de contenidos no hablamos solo de contenidos temáticos, sino también de habilidades, por ejemplo, de la capacidad de desarrollar ciertas estrategias, ciertas clases de razonamiento, como hemos mencionado hace poco. La selección de contenidos es un problema muy difícil para el profesor, porque, como vemos, las disponibilidades de información que hay y la enorme cantidad de complejidad de habilidades que hay que poner en juego para que el alumno las desarrolle, también siempre implican decisiones de qué es lo prioritario, no solo qué es lo primero y qué es lo que viene después, sino qué y luego cómo, porque el cómo,
como hemos visto también desde Hilda Taba en adelante, la definición del contenido depende de cómo se enseñe. Así que de esa enorme masa de información que hoy hay en los campos de las distintas ciencias, de las humanidades, de las tecnologías, de la cultura en general, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Todo no se puede enseñar, hay que seleccionar. Habría que analizar qué clases de contenidos hay, qué relación hay entre esas clases de contenidos y las técnicas de enseñanza, porque nosotros estamos hablando de clases de contenidos, pero están relacionadas, insisto, con la forma en que son enseñados. ¿Qué niveles de contenidos vamos a enseñar? Los contenidos tienen dificultades diferentes, complejidades distintas. ¿Hasta qué nivel llegamos? ¿Desde qué nivel partimos? ¿Con qué grado de profundidad vamos a trabajar? Eso ya lo hemos mencionado el otro día cuando hablamos de dimensiones. Dijimos que la profundidad el alcance era un tema, que la profundidad era un tema, que la continuidad era un tema. Bueno, cuando hablamos de contenidos, son decisiones que tenemos que tomar al nivel del diseño curricular acerca de con qué niveles esperamos que el alumno esté trabajando, con qué profundidad esperamos que logre desarrollar su aprendizaje, qué capacidad de generalidad, de generalización tiene de los aprendizajes realizados por él. Y vuelvo a decir con qué secuencia y cuáles son los contenidos mínimos, porque cuando hablamos de contenidos en un diseño de un plan de estudios, establecer la enumeración total, analítica de los contenidos, en realidad yo diría que no es necesario ni es conveniente. Y no es conveniente, a mi juicio, porque hay una dinámica en los campos de los conocimientos y del desarrollo de habilidades. Las ciencias cambian, las humanidades cambian, las artes cambian, las disciplinas corporales cambian y esos cambios implican que hacen falta actualizaciones constantes. Tanto en cuanto a conocimientos, en cuanto a prácticas, hay que cambiar. Si nosotros estableciéramos en los planes de estudios un análisis absoluto, muy específico de los contenidos que hay que enseñar, esos planes de estudio deberían ser cambiados estructuralmente de manera muy veloz y periódicamente, digamos, muy rápido. Si nosotros, en cambio, marcamos, sobre todo, cuáles son las grandes contribuciones que esperamos de cada una de las asignaturas a la formación de los estudiantes, serán precisamente los equipos de cátedra, que normalmente tienen que presentar sus programas analíticos, y los consejos directivos de las facultades, que los tienen que aprobar, por ejemplo, quienes decidirán qué contenidos analíticos en cada momento es necesario desarrollar. Por eso digo, contenidos mínimos, no todos los contenidos. Vuelvo a decir, qué clases, con qué estrategias de enseñanza van a ser enseñados y luego fijar los niveles de aprendizaje, la profundidad con la cual hay que trabajar, qué capacidad de generalización hay, porque nosotros vamos a trabajar con algunos contenidos que, como vamos a ver cuando hablemos de competencias, tendrán que ser utilizados en acciones porque estamos formando profesionales, pero los vamos a enseñar en solo ciertas situaciones específicas, que no son exactamente iguales a las que el graduado universitario tendrá que afrontar. Por lo tanto, la capacidad de generalización de lo que él aprende es sumamente importante y eso depende de qué selección de contenido se hace, tanto en cuanto a temas, cuanto en habilidades. Y vuelvo a decir, solo contenidos mínimos. Veamos entonces. En cuanto a selección de contenidos, tenemos un problema y el problema es ¿con qué extensión o con qué profundidad? ¿Con qué extensión? Muchos contenidos, pero vistos más superficialmente, o menos contenidos, pero vistos en profundidad. Es un dilema de hierro. El tiempo no alcanza para dar todos los contenidos, nunca alcanza para dar todos los contenidos con
gran profundidad. Por lo tanto, normalmente el problema que se plantea es ¿qué contenidos daremos por extensión y qué contenidos vamos a dar por profundidad? Esa opción entre los dos, como digo, es una opción terriblemente difícil de hacer y esa es la opción del programa analítico que va a desarrollar el alumno, pero al mismo tiempo también tiene que ver con la estructura del currículo. Si nosotros vamos a permitir realizar ese tipo de trabajo respecto de cuáles son los contenidos en su totalidad que el alumno tendría que poder manejar y con cuáles es absolutamente indispensable que trabaje en profundidad. Digo, es un tema muy difícil de resolver, no hay una receta para hacerlo, cada una de las disciplinas tiene sus propios problemas y para cada una de las profesiones las disciplinas harán un aporte diferente en términos de extensión y de profundidad. Es un tema a resolver en cada caso. Y otro tema que tiene que ver con la selección de contenidos es, si vamos a enseñar solamente aquellas cuestiones, aquellos temas sobre los cuales hay consenso, es decir, se ha llegado a ciertas conclusiones acerca de que eso es lo que los alumnos tienen que aprender porque es el nivel de conocimiento que ha alcanzado, casi podríamos decir, la comunidad académica y hasta a lo mejor la humanidad. Pero hay temas sobre los cuales no hay consenso. Es decir, nosotros en algunos casos podemos decir, sí, hay un acuerdo muy grande respecto de que estos contenidos representan, por ejemplo, la ciencia o la tecnología en este momento sociohistórico determinado. La ciencia ha llegado a tales conclusiones. Pero hay otros temas sobre los cuales hay conflicto. No hay una única respuesta. Por ejemplo, uno piensa siempre que en el campo de las ciencias sociales hay distintas respuestas ante los distintos problemas. Es más, hay distintos problemas. No hay acuerdo respecto de los problemas. Pero en las ciencias naturales, por ejemplo, tampoco. Las humanidades, por supuesto, en las humanidades vamos a encontrar una infinidad de teorías distintas. Encontramos teorías diferentes en las ciencias sociales, pero encontramos también teorías diferentes en las ciencias naturales. Es decir, que cuando nosotros hablamos de consensos, porque decimos hay un acuerdo generalizado, hoy casi tendríamos que decir que esos acuerdos tan generalizados están siempre puestos algo así como entre paréntesis, porque todos sabemos que en el futuro es posible que el conocimiento progrese, avance o discuta o vuelva atrás. El conflicto existe y es muy importante ver que no enseñemos en aquellas cuestiones en las cuales hay conflicto de manera de que el alumno piense que ese conflicto no existe y hay consenso. Porque esa enseñanza sería una enseñanza dogmática, no corresponde a la enseñanza universitaria, sino que, al contrario, el riesgo está en que lo que se pone en cuestión es la idea de qué es la ciencia y qué es la verdad. La ciencia es una verdad acabada, terminada. Eso es verdadero porque es así y no va a cambiar. Bueno, este es un tema en donde la verdad es que es necesario indispensablemente pensar qué se enseña, cómo se enseña y con qué sentido y significado se enseña. Porque estamos enseñando una definición de ciencia y estamos enseñando una definición de verdad. Hay que tener mucho cuidado respecto de cómo se resuelve esta cuestión que tiene que ver no solamente con las estrategias de enseñanza, sino también con la forma en que es planteado el plan de estudios. Una cuestión que siempre se plantea justamente es, y la mencioné cuando hablamos de concentración en una materia si el currículo va a tener estratificación de contenidos y materias o no la va a tener. Es decir, si va a tener algunas partes del currículo que son más importantes que otras. Algunas asignaturas que son las asignaturas importantes y otras que son de acompañamiento. Uno de los defectos, podría decir, que puede tener un currículo es considerar que hay algunas que son importantes y otras no. Por eso yo señalé antes que todas son importantes. Son todas importantes, estoy diciendo, puedo ir de un currículo con estratificación
materias más importantes y menos importantes, y a otro que no tenga ninguna diferenciación en cuanto a la importancia de las asignaturas. Entre uno y otro hay un continuo. Esto es lo que he tratado de dibujar, de graficar. Hay un continuo. Hay algunas donde hay mayor estratificación, hay otras. Y hay algunas razones por las cuales la estratificación se manifiesta con claridad, a veces porque una disciplina está representada por varias asignaturas, en cambio otra disciplina tiene una única asignatura. Hay disciplinas que están representadas por asignaturas con muchas horas de clase. Hay otras disciplinas en las cuales hay asignaturas pero con pocas horas de clase. El señalamiento de cantidad de asignaturas y horas de clase para esas asignaturas es un mensaje para los estudiantes. Las que tienen más asignaturas son más importantes. Las que tienen más horas de clase son más importantes que las otras. Y a veces incluso se coloca alguna asignatura en donde la cantidad de horas de clase es tan pequeña que uno se pregunta qué objetivos se pueden alcanzar en tan poco tiempo. En fin, como digo, ¿dónde se ubica uno? Tendría que tratar de, en realidad, que todas las asignaturas sean igualmente importantes, pero explicando en todo caso por qué en algunas asignaturas es indispensable que el alumno le dedique tiempo a lo largo de varios años o con muchas horas de clase teórica o teóricas prácticas o prácticas a cierta disciplina. Así que este tema es un tema a tener en consideración también muy cuidadosamente, porque detrás de él se están lanzando mensajes importantes a los estudiantes respecto de en dónde tienen que concentrar su interés. Equilibrarlas es lo fundamental. Bien, y en cuanto a la selección de contenidos, también se nos plantea que se pueden presentar distintas clases de asignaturas. Yo las menciono simplemente, cada una de ellas habría que analizarla. Asignaturas teóricas, asignaturas teórico-prácticas, asignaturas como seminarios, por ejemplo, que son básicamente teóricos, o talleres que son básicamente prácticos. Asignaturas con producción de trabajos, por ejemplo, monografías o tesis, tesinas. Y asignaturas de estudio independiente, que empezaron a aparecer en los planes de estudios universitarios, considerando que cuando el estudiante se gradúe va a tener que seguir estudiando solo. Entonces empezaron a aparecer asignaturas en donde hay un profesor con el cual el estudiante acuerda que va a preparar ciertos temas, el estudiante prepara él los temas y en el momento en que lo considera adecuado, presenta sus trabajos al profesor. El estudiante lo que tiene que hacer es desarrollar su capacidad de autorregulación de sus estudios, demostrar su capacidad de estudio independiente, porque esto es absolutamente indispensable para el periodo de su vida que se va a iniciar una vez que él se gradúe, lo que se llama desarrollo profesional continuo. Bien, la educación experiencial, como vamos a ver precisamente, es un componente muy importante que vamos a aclarar precisamente en qué consiste. Algo de esto ya nosotros hemos dicho, hemos visto que se realiza fuera del aula, tiene que ver con ambientes auténticos, con la vida real y con la participación del alumno en esa clase de actividades que no se limitan simplemente a lo declarativo, a decir o escribir lo que uno sabe, sino a actuar en esas situaciones auténticas y que muchas veces implica justamente que el alumno participe en proyectos de educación experiencial. Algo de esto vimos cuando hablamos de los componentes del currículo. Dijimos que un componente fundamental, insustituible, es la educación experiencial. Bien. En cuanto a los grados de flexibilidad del currículo, también pueden variar. Podemos tener un currículo totalmente cerrado, donde el estudiante no puede tomar ninguna decisión, no tiene libertad para tomar ninguna decisión. Currículos por años, por ejemplo, por años cerrados, en donde tiene que cumplir con todas las asignaturas de un año para poder pasar al año siguiente, son todas las asignaturas obligatorias, etcétera, etcétera. Ese sería un currículo cerrado. Un currículo abierto es aquel donde él puede hacer opciones y por lo tanto puede definir
asignaturas, secuencias de las asignaturas, tiempos incluso, como vamos a ver, tiempos de duración de las asignaturas. Entonces, volvemos a decir, entre el currículo más cerrado y el currículo más abierto hay un continuo. Puede estar más cerca del currículo cerrado, más cerca del currículo abierto. Los grados de apertura son decisiones muy importantes en cuanto a la capacidad de individualización que tiene el currículo, en cuanto a su flexibilidad. Cuanto más abierto, más flexible, más adaptable y más adaptable a distintos momentos, por ejemplo, de la institución, de la formación del estudiante y aún de los intereses de los estudiantes. No es lo mismo un currículo cerrado o más cerrado que un currículo más abierto, por lo tanto, esta es una decisión importante en el diseño. Y esto nos lleva a las formas de individualización del currículo. Estamos diciendo que el currículo tiene que ser adaptable a los estudiantes, adaptable a distintas circunstancias. ¿Cómo se puede individualizar el currículo? Vamos a mencionar algunas de estas formas. Cuando el currículo es igual para todos, es un currículo uniforme. Cuando el currículo, en cambio, está individualizado, hay distintas maneras de hacerlo, como vamos a ver. También en este caso hay un continuo, puede estar más cerca del currículum igual para todos, más cerca de un currículum absolutamente individualizado, que existe, debo decir que existe. ¿Individualizado cómo? Vamos a diferenciar. Puede ser uniforme, pero con tiempos diferentes. ¿A qué llamamos uniforme con tiempos diferentes? Supongamos que de una misma asignatura nosotros podemos dar dos versiones. Una que es intensiva en un cuatrimestre y otra que es extensiva anual. El estudiante que no dispone de mucho tiempo para ir acompañando el dictado de la asignatura, en ese caso entonces podría optar por una asignatura cursada en forma anual, en la cual él va a tener tiempo de ir preparando mientras se va enseñando con el estudio que va realizando, puede, como digo, ir acompañando la enseñanza. Termina el año y está en condiciones de rendir la materia. Si lo tiene que hacer cuatrimestralmente, no dispone de suficiente tiempo y por lo tanto termina la asignatura de cursar y tiene que esperar un tiempo para poder estudiarla, para rendir las evaluaciones finales. Uniforme con tiempos diferentes puede ser un formato. Otro formato puede ser considerar que la cursada regular del plan de estudios se puede hacer en 4 años. Pero el estudiante necesita más de 4 años porque no puede cursar todas las asignaturas que están establecidas año por año. Por lo tanto, le va a llevar más tiempo. En lugar de recibirse en 4 años, va a poder hacerlo en más tiempo. Existe la inversa también. Un estudiante que no tiene una limitación, a lo mejor puede hacerlo en menos tiempo que la duración teórica establecida. Uniforme con tiempos diferentes le facilita mucho la cursada a los estudiantes. También existe lo que se llama la cursada uniforme, son siempre las mismas asignaturas para todos los estudiantes, pero con ramificación remedial. ¿Cuándo aparecería esto? Cuando un estudiante tiene dificultades con alguna asignatura, por ejemplo, porque inicialmente no tenía los prerequisitos en el nivel necesario o porque tiene dificultades durante la cursada y entonces hay una oferta académica que se hace que es, por ejemplo, alguna clínica o algún taller adicional como para que el estudiante pueda resolver ese problema y seguir adelante. A esto se denomina justamente ramificación remedial. No cambia la estructura, el tronco de las asignaturas. Es el mismo. Las asignaturas son las mismas para todos, pero la individualización viene por el lado de atender las dificultades que pueden tener los estudiantes. También existe lo que se llama un tronco uniforme y ramificación vocacional. ¿Qué quiere decir? Las materias son hasta cierto punto las mismas, pero el estudiante tiene la posibilidad de elegir ramas diferentes porque sus intereses son distintos. Como hemos visto antes, esto no necesariamente tiene que llevar a diplomas de carreras diferentes. Podría serlo,
Esa es una decisión de los diseñadores del currículo. Podría conducir a que, hecho parte del tronco uniforme, el estudiante tenga la posibilidad de elegir una rama hacia una orientación con un diploma determinado o hacia otra orientación. Vuelvo a decir, las opciones de ramificación vocacional, entonces, pueden llevar a distintas asignaturas que tome el estudiante, pero para recibir el mismo diploma, o asignaturas diferentes, porque para recibir diplomas distintos. Tenemos entonces una tercera forma de individualización, una cuarta. Y la cuarta es, por ejemplo, que haya una parte del tronco uniforme y no orientaciones como ramas, sino simplemente materias electivas. Materias electivas u optativas. Quiero decir que no es lo mismo materia optativa que electiva. Las optativas se tienen que tomar dentro de un menú que está preestablecido, mientras las electivas son mucho más libres para los estudiantes que pueden tomarlas incluso en otras carreras o en otras unidades académicas. El tronco uniforme son las materias que son comunes, que son iguales para todos, y las materias selectivas o optativas implican un grado de apertura. Obviamente, cuantas más materias, la proporción de materias optativas o electivas hay en el plan de estudio, más abierto es. Pero si hubiera un sistema de correlatividades muy cerrado entre las materias electivas o las materias obligatorias y las materias selectivas, va a ser más cerrado. Quiere decir que acá hay que mirar con mucho cuidado hasta qué punto uno piensa que porque ha puesto materias selectivas, el currículo es abierto. Porque si entre las materias selectivas hay también mucha correlatividad, el que no eligió la primera no va a poder tomar la segunda, y si no tomó la segunda no va a poder tomar la tercera. Es decir que acá las correlatividades tienen muchísimo que ver con la apertura del currículo. Y finalmente, dije existe, porque en alguna universidad se creó, un currículo sobre medida, en el cual los estudiantes solicitan, quiero decirles que uno encuentra dos formas en realidad. Por ejemplo, los estudiantes solicitan que se les dé un título que la universidad habitualmente no da, no tiene el plan de estudios para esa carrera. En Holanda, creo que lo conté en algún momento, los estudiantes proponían que se les diera un determinado título. Entonces la universidad estudiaba la posibilidad de darles ese título. Ese es un currículo individualizado sobre medida. Pero también ha habido universidades que, en función de hacer un estudio de los intereses, de los conocimientos previos que tienen los alumnos, de sus aspiraciones, de los talentos demostrados por los estudiantes, les arman un plan de estudios adecuado a esa formación previa y a sus aspiraciones. Eso también sería un currículum sobre medida y a la carta. No hay que desestimarlo, porque no siempre la formación que buscan los estudiantes es la de un diploma que es un diploma reconocido. A veces, y esto es lo que en su momento en Holanda habían descubierto, los estudiantes encuentran un nicho que no ha sido desarrollado por la universidad y que es nuevo, que es interesante. En fin, el currículo sobre medida, vuelvo a decir, es el currículo más abierto de todos, pero una vez que es definido el plan de estudios por la universidad, ahí se impone, dejó de ser abierto para ser cerrado. Entonces, el currículo individualizado es un tema interesante para resolver, es como si fuera un menú a la carta. Cuestiones que hay que resolver también desde el punto de vista del diseño del currículo son las relaciones entre teoría y práctica. Y en ese sentido podemos diferenciar, así como diferenciamos asignaturas, módulos teóricos, módulos prácticos, módulos teórico-prácticos, y como dijimos ya varias veces, tenemos que resolver los problemas de continuidad, de secuencia, de integración y de flexibilidad. La relación entre teoría y práctica es un tema fundamental en la enseñanza de cada una de las asignaturas y en la enseñanza de la profesión, que es lo que está buscando precisamente el plan de estudios. Hay que enseñar teoría,
sin teoría la universidad no existiría. Lo que enseña la universidad es teoría porque es lo que se puede generalizar. Pero para entender la teoría también hace falta práctica. Y para poder ejercer la profesión es necesario resolver cómo se forman las prácticas profesionales. En este sentido es que hay que ver cuál es la relación que se establece entre la teoría y la práctica, y ya hemos mencionado que las secuencias pueden ser diferentes. Ya vimos algunas modalidades distintas de resolución del tema de relación entre teoría y práctica. Y como un punto absolutamente fundamental, yo al comienzo de este tema del proceso de diseño, yo les había dicho, hay un aspecto importantísimo que es el diagnóstico de necesidades. Cada vez se muestra más claramente que el hacer un buen diseño del diagnóstico de necesidades es fundamental porque las conclusiones son lo que van a definir el plan de estudios. Igualmente, el último punto, el mapeo curricular del diseño hecho es fundamental. Entonces, digamos, acá hay como dos pasos, dos etapas en las cuales hay que poner mucha atención. Una es el diagnóstico de necesidades, la otra es el mapa curricular. ¿A qué se llama mapa curricular? Acá estamos diciendo que presenta en un cuadro o en un diagrama la estructura del currículo. Diagramar el formato que tiene el currículo es importantísimo. Contribuye a lograr los objetivos del programa. Ahora vamos a ver por qué. Porque para cada uno de los cursos o asignaturas individuales se establece cuáles son los objetivos de mayor importancia, los prioritarios. Entonces, lo que se hace en muchas veces tiene el formato de una matriz de doble entrada, es fijar cuáles son esos objetivos prioritarios en la secuencia de las asignaturas, para ver si esos objetivos se van desarrollando efectivamente, porque la única manera de ver si efectivamente se ha enseñado y se ha aprendido lo que uno necesita garantizar que el alumno aprenda en su formación profesional es ver la secuencia de crecimiento, por ejemplo, en el trabajo con ciertos temas fundamentales y en el desarrollo de ciertas habilidades fundamentales. A esto se refiere precisamente el mapa curricular. Ayuda a visualizar si la secuencia en la que los estudiantes pueden cursarlas, digo pueden cursarlas porque las secuencias, si el currículum es relativamente abierto y no tiene un exceso de correlatividades, es posible que el estudiante vaya haciendo su propia secuencia. Entonces, las secuencias con que los estudiantes van a poder cursar las asignaturas hay que ver si es adecuada o no, si efectivamente representa un crecimiento en el trabajo con los temas y en el desarrollo de las habilidades. Los mapas curriculares son útiles en el desarrollo y reconocimiento de los resultados de aprendizaje del estudiante para facilitar la evaluación también, porque uno tiene que saber, dijimos, cuál es el nivel. Y acá, justamente, lo que podemos hacer es fijar niveles, determinar grados en los cuales cierto tema es trabajado, como vamos a ver, por ejemplo, introductorio, intermedio o avanzado, con qué profundidad van a ser tratados y si esto representa una secuencia que tiene sentido. Si nosotros no hacemos este mapeo, cada una de las disciplinas, por más que pretendamos que estén relacionadas, no sabemos si cumple la función que tiene que cumplir en el plan de estudios, en el proyecto de formación del estudiante. Por eso el mapeo curricular ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en los últimos años. Estamos diciendo, a los estudiantes les proporciona también una visión general de la función de cada curso, porque el estudiante sabe, lo puede visualizar fácilmente, que esta asignatura que se le está planteando va a tener su secuencia posterior en esta otra, y que lo que aprendió acá va a tener que ampliarlo al cursar la otra asignatura. Es decir, al estudiante se le plantea cuál es el formato del currículo. El formato no se presenta simplemente en esto que habitualmente es la resolución del plan de estudios para la universidad, que es una enumeración de asignaturas, sino que acá, vuelvo a decir, se le está fijando cuál es el nivel con el cual los temas prioritarios van a ser tratados y además
la secuencia de objetivos que van desarrollándose a través del cursado de las distintas asignaturas. Por eso, una visión general de la función de cada curso en el plan de estudios y la razón por la que se deben tomar algunos cursos en un orden determinado, que no es caprichoso, porque este tema de una secuencia en la cual el estudiante comprenda que para cursar determinada asignatura es necesario que posea los conocimientos de otra, y quiero decirlo porque, bueno, la cuestión de las correlatividades suele ser una discusión en las universidades. Entonces, creo que nosotros tenemos que justificar, no excedernos en la cantidad de correlatividades que estamos estableciendo, pero hay que explicarlas, hay que fundamentarlas. Así que el mapa curricular puede tener la forma de una matriz de doble entrada, puede ser muy general o puede ser más analítico. Hay cierto grado intermedio entre las dos cosas que son necesarias. Uno puede, cuando construye el primer mapa curricular, hacerlo más general y después tratar de ir haciéndolo más analítico porque va a ser más útil. Modelos. Ustedes van a encontrar, si ustedes entran en Internet, van a encontrar ejemplos de formatos de mapeo curricular, el formato sí o no. Esto se hace o no se hace. Este objetivo aparece o no aparece. Por asignatura, sería otro formato, asignatura, donde se define nivel de habilidad, como dije antes, 1, 2, 3, que puede ser introductorio, intermedio o avanzado, y la asignatura por nivel de aprendizaje del tema, que también puede ser introductorio, intermedio o avanzado, es decir, tanto para habilidades como para temas. Así que la cuestión del mapa curricular vale la pena trabajarla. Por supuesto, lleva un tiempo, se puede hacer al final o se puede hacer intermedio, revisarlo, porque es ahí donde aparecen justamente las lagunas y los problemas, y rehacerlo. ¿Se cierra el diseño? Probablemente se cierra con el mapa curricular, si es que está bien, si es efectivo, si es coherente, si es consistente con los objetivos que uno se ha propuesto alcanzar. Es un instrumento de mucha ayuda. Y entonces, visto este último paso del diseño, vamos a plantearnos luego un formato de currículo que ha venido desarrollándose, sobre todo podría decir, los últimos 20 años, que es el currículo por competencias.